¿Qué pasa si tomo avena todos los días? La avena se considera uno de los alimentos mejor valorados, con más propiedades y de los más consumidos hoy en día en nuestra sociedad. Pero, ¿qué pasa si la consumo todos los días? ¿Qué ventajas va a tener esto para nuestra salud? ¿Qué inconvenientes? Todo esto y mucho más en este vídeo. No te lo pierdas. Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Como siempre, soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Physiolution. La avena es uno de los alimentos estrella que podemos consumir de muchas maneras distintas. De las más sencillas y nutritivas van a ser en copos, cocida tipo porridge, donde podemos prepararla con leche, con una bebida vegetal, con agua o con un yogur. Y podemos añadirle fruta, frutos secos o por ejemplo semillas. También podemos prepararla simplemente remojándola durante toda la noche sin necesidad de cocerla o bien en batido. En otro vídeo te contaremos cómo hacerlo. Si queremos dedicarle un ratito más, podemos prepararla en otras recetas deliciosas, también muy sencillas, como pueden ser unas galletas, unas magdalenas o unas tortitas. Sea cual sea la receta que decidamos preparar, la avena va a estar presente y esto nos va a reportar una serie de beneficios. Vamos a hablar de los 4 más importantes. Vamos con ellos. El primero, va a mejorar nuestro tránsito intestinal. Esto hoy en día es muy importante. Mucha gente viene a consulta con problemas de estreñimiento. Si consumimos avena con frecuencia, no tendremos problemas para ir al servicio. Nos va a ayudar a movilizar si tenemos estreñimiento, o bien nos va a ayudar a prevenirlo en caso de que tengamos tendencia a tenerlo. La avena contiene un tipo de fibra soluble llamada beta-glucanos. Estos, al entrar en contacto con el agua en nuestro estómago, se hinchan y retienen grandes cantidades de agua que transportan hasta el intestino grueso. Allí hidratan las heces y esto las hace más fáciles de eliminar. La avena tiene otra parte de fibra insoluble, la cual también nos va a ayudar a hacer una función de arrastre y eliminar mejor las heces. 2. Genera mucha saciedad y equilibra la glucosa en sangre. Esta misma fibra de la que hemos hablado, esta fibra soluble, al hincharse en el estómago, va a provocar sensación de que estamos llenos, repletos y que no necesitamos comer. Esto nos puede ayudar a pasar la mañana sin sensación de apetito y con unos niveles de glucosa en sangre constantes. También colabora con la sensación de saciedad este equilibrio de glucosa y otros muchos nutrientes que tiene la avena, como por ejemplo la proteína o los ácidos grasos esenciales. Tercero, reduce los niveles de colesterol. La avena contiene avenasterol, un fitoesterol, es decir, una molécula química que es similar al colesterol pero de origen vegetal. Esto impide la absorción del colesterol animal, ayudando a que nuestro organismo absorba menos colesterol de otros alimentos. Consumir avena durante unas semanas de manera habitual ayudará a reducir los niveles de colesterol en sangre. 4. Equilibra nuestro sistema nervioso, da claridad mental, estimula funciones cerebrales y nos ayuda a sentirnos como más tranquilos. Todo esto gracias a sus vitaminas del grupo B y a su magnesio. Por eso es ideal, por ejemplo, para los desayunos de los niños antes de ir al cole o realmente para cualquier persona que tenga que llevar a cabo un trabajo mental. ¿La avena va a ser buena para todo el mundo? Ojo, porque la cantidad de fibra que tiene la avena puede hacer que vayamos al servicio más de lo deseado. Por eso, si estás empezando a consumir avena, debe ser algo progresivo y no tomar mucha cantidad desde el primer día. Por otro lado, la avena contiene una proteína similar a la del gluten, sin llegar a serlo, por eso nos puede indicar avena sin gluten. Pero al ser tan parecida a esta proteína, si tenemos intolerancia al gluten, puede ser que nos siente mal y que la avena nos genere inflamación, gases o distensión abdominal. Recuerda, cuando empieces a tomarla, que sea algo progresivo y siempre chequeando cómo te sienta. En caso de que sucedan algunos de estos síntomas que hemos comentado, convendría evitarla o reducir su dosis. También puede existir lo que se llama contaminación cruzada, y esto también tendremos que tenerlo en cuenta en caso de no poder consumir gluten. La avena es un cereal maravilloso que nos puede aportar muchos beneficios. Tenemos que consumirla habitualmente si queremos un efecto terapéutico más potente. Por ejemplo, para lo que hemos hablado, regular esos picos de glucosa en sangre, para bajar el colesterol o para luchar contra el estreñimiento. Si tienes dudas sobre tu alimentación o sobre tu salud en general y quieres una consulta personalizada,
solicita tu cita online haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dame un like y no dejes de suscribirte al canal. Muchas gracias, hasta la curación y más allá.